Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La conversión de la voluntad por Juan Calvino. ¿De verdad podemos elegir a Dios por nuestra propia voluntad o es Dios quien primero conquista y transforma nuestro corazón? A lo largo de la historia, teólogos como Agustín y Calvino afirmaron que el hombre, esclavo del pecado, no puede volver a Dios a menos que una fuerza irresistible lo libere desde dentro. En este video, descubriremos cómo la gracia divina no solo invita, sino que cambia la voluntad misma, convirtiendo lo imposible en posible. Lo que está en juego aquí no es solo una idea teológica, sino la manera en que entendemos nuestra propia conversión y nuestra esperanza eterna. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. La incapacidad de los hombres para hacer el bien se manifiesta sobre todo en la obra de la redención, que Dios realiza completamente solo. Por otro lado, conviene considerar cuál es el remedio que la gracia divina provee para corregir y curar la corrupción natural. Dado que el Señor, al brindarnos ayuda, nos provee de lo que nos falta, la naturaleza de esa ayuda manifestará inmediatamente su opuesto, es decir, nuestra penuria. Cuando el apóstol dice a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. No cabe duda de que, por la buena obra así iniciada, se refiere al comienzo mismo de la conversión de la voluntad. Dios, por tanto, comienza la buena obra en nosotros, inspirando en nuestros corazones el deseo, el amor y el estudio de la justicia, o, para ser más precisos, orientándonos, entrenando y guiando nuestros corazones hacia la justicia, y completa esta buena obra, confirmándonos para la perseverancia. Pero para que nadie cuestione que la buena obra, así iniciada por el Señor, consiste en ayudar a la voluntad, que en sí misma es débil, el Espíritu declara en otro lugar lo que la voluntad, abandonada a sí misma, es capaz de hacer. Sus palabras son, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26, 27. ¿Cómo puede decirse que se ayuda a la debilidad de la voluntad humana para que pueda aspirar eficazmente a la elección del bien, cuando lo cierto es que debe ser completamente transformada y renovada? Si hay alguna debilidad en una piedra, si puedes hacerlo tierno y flexible en cualquier forma, entonces puede decirse que el corazón humano puede ser moldeado para la rectitud, siempre que lo que es imperfecto en él sea suplementado por la gracia divina. Pero si el espíritu, con la semejanza anterior, quiso mostrar que ningún bien puede ser extraído de nuestro corazón hasta que sea completamente nuevo, no intentemos compartir con él lo que él reclama solo para sí. Si es como convertir una piedra en carne cuando Dios nos dirige al estudio de la rectitud, todo lo propio de nuestra propia voluntad es abolido, y lo que sucede en su lugar es completamente de Dios. Digo que la voluntad es abolida, pero no en cuanto voluntad, pues en la conversión todo lo esencial a nuestra naturaleza original permanece. También digo que es creada de nuevo, no porque la voluntad comience a existir, sino porque se vuelve del mal al bien. Sostengo que esto es obra enteramente de Dios, porque como testifica el apóstol, no somos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como propio. Segunda de Corintios 3:5. Por consiguiente, en otro lugar, afirma que Dios no solo ayuda a los débiles o corrige la voluntad depravada, sino que obra en nosotros el querer. Filipenses 2:13. De esto se infiere fácilmente, como ya he dicho, que todo lo bueno en la voluntad es enteramente resultado de la gracia. En el mismo sentido, el apóstol dice en otro lugar, es el mismo Dios quien obra todas las cosas en todos. Primera de Corintios 12:6. Pues no se refiere allí al gobierno universal, sino que declara que todas las buenas cualidades que poseen los creyentes se deben a Dios. Al usar el término todas, ciertamente hace de Dios el autor de la vida espiritual, desde su principio hasta su fin. Esto lo había enseñado previamente en términos diferentes, cuando dijo que hay un solo Señor Jesucristo,
por quien son todas las cosas, y nosotros por él. Primera de Corintios 8:6, ensalzando así claramente la nueva creación, por la cual se destruye todo lo de nuestra naturaleza común. Hay aquí una antítesis tácita entre Adán y Cristo, que explica con mayor claridad en otro lugar cuando dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Su intención es mostrar con esto que nuestra salvación es gratuita, porque el principio de la bondad proviene de la segunda creación, obtenida en Cristo. Si tuviéramos alguna habilidad, incluso la más mínima, en nosotros, también tendríamos algún mérito. Pero para mostrar nuestra absoluta indigencia, argumenta que no merecemos nada, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado, insinuando de nuevo con estas palabras que todos los frutos de las buenas obras provienen original e inmediatamente de Dios. Por eso, el salmista, tras decir que el Señor nos ha hecho para privarnos de toda participación en la obra, añade inmediatamente, no nosotros mismos, que habla de la regeneración, que es el comienzo de la vida espiritual. Es evidente por el contexto, donde las siguientes palabras son, somos su pueblo y ovejas de su prado. Salmo 100:3. No contento con simplemente alabar a Dios por nuestra salvación, nos excluye claramente de toda participación en ella, como si hubiera dicho que no le queda ni una sola partícula al hombre como motivo de jactancia. Todo es de Dios. 7. No se trata de la cooperación del creyente con la gracia. La voluntad es primero activada por la gracia. Pero quizás haya quienes, si bien admiten que la voluntad es por naturaleza contraria a la justicia y se convierte únicamente por el poder de Dios, sostengan que, una vez preparada, participa en la acción. Esto lo encontraron en las palabras de Agustín. La gracia precede a toda buena obra. La voluntad acompaña, no guía. Es sierva, no guía. Lombard, con estas palabras, correctamente empleadas por este santo escritor, las tergiversa absurdamente en el sentido antes mencionado. Pero sostengo que, tanto en las palabras del salmista que he citado como en otros pasajes de la Escritura, se enseñan claramente dos cosas. Que el Señor corrige, o mejor dicho, destruye, nuestra voluntad depravada, y también la sustituye por una buena voluntad. En la medida en que es impedida por la gracia, no tengo objeción a que la llame sierva. Pero dado que, al ser formada de nuevo, es obra del Señor, es erróneo decir que acompaña a la gracia impedimentadora como un acompañante voluntario. Por lo tanto, Crisóstomo se equivoca al decir que la gracia no puede hacer nada sin voluntad, ni hará nada sin gracia. Sermekers de Inventam, Sanct Crucis, como si la gracia no produjera la voluntad misma, según el pasaje de Pablo, citado recientemente. La intención de Agustín, al llamar a la voluntad humana sierva de la gracia, no fue asignarle un segundo lugar a la gracia en la realización de las buenas obras. Su objetivo fue simplemente refutar el dogma pestilente de Pelagio, quien hizo del mérito humano la primera causa de la salvación. Como era suficiente para su propósito en aquel momento, sostiene que la gracia es anterior a todo mérito, mientras que, entre tanto, no dice nada sobre la otra cuestión, la del efecto perpetuo de la gracia, que sin embargo aborda admirablemente en otros pasajes, pues al decir, como suele hacer, que el Señor previene al que no quiere para que quiera, y sigue al que quiere para que no quiera en vano, lo convierte en el único autor de las buenas obras. De hecho, sus opiniones sobre este tema son demasiado claras como para necesitar una ilustración más extensa. Los hombres, dice, se esfuerzan por encontrar en nuestra voluntad algo propio, y no de Dios. ¿Cómo pueden encontrarlo? No lo sé. Augusto de Remis, en su primer libro contra Pelagio y Celestio, al exponer la palabra de Cristo, todo aquel que oyó y aprendió del Padre, viene a mí. Juan 6:45. Dice, la voluntad se ayuda no solo para saber qué hacer, sino también para hacer lo que sabe. Y así, cuando Dios enseña no por la letra de la ley, sino por la gracia del Espíritu, enseña de tal manera que todo aquel que ha aprendido, no solo sabiendo, ve, sino también queriendo, deseando y actuando, ejecuta. 8. La Escritura imputa a Dios todo lo que es para nuestro beneficio.
Ya que nos ocupamos del punto principal sobre el que gira la controversia, resumamos el asunto en unos pocos pasajes de las Escrituras, los más inequívocos. A continuación, para que nadie nos acuse de distorsionarlas, demostremos que la verdad que sostenemos que se deriva de ellas está respaldada por el testimonio de este santo hombre. Me refiero a Agustín. Considero innecesario presentar cada pasaje de las Escrituras para confirmar mi doctrina. Una selección de los pasajes más selectos facilitará la comprensión de todos los que se encuentran dispersos en el sagrado volumen. Por otra parte, consideré oportuno mostrar mi acuerdo con un hombre cuya autoridad, con razón, tiene tanto peso en el mundo cristiano. Ciertamente, es fácil demostrar que el principio del bien está solo en Dios y que solo los elegidos tienen una voluntad inclinada al bien. Pero la causa de la elección debe buscarse en el hombre. De ahí se sigue que una voluntad recta no proviene del hombre mismo, sino del mismo beneplácito por el cual fuimos elegidos antes de la creación del mundo. Se puede añadir otro argumento muy similar. Siendo la fe el origen de la voluntad y la acción rectas, debemos ver de dónde proviene la fe misma. Pero como la Escritura proclama a lo largo de toda la Escritura que es un don gratuito de Dios, se deduce que cuando los hombres, que son naturalmente propensos al mal, comienzan a tener buena voluntad, es por pura gracia. Por lo tanto, cuando el Señor, en la conversión de su pueblo, establece estas dos cosas como requisitos, a saber, quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne, declara abiertamente que, para nuestra conversión a la justicia, lo que es nuestro debe ser quitado, y lo que se sustituye en su lugar es de él mismo. Y no lo declara en un solo pasaje, pues dice en Jeremías, les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman para siempre. Y poco después, dice, pondré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Jeremías 32, 39, 40. De nuevo en Ezequiel, les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. No podía reivindicar con mayor claridad y negarnos a nosotros todo lo bueno y recto en nuestra voluntad, que declarando que en nuestra conversión se crea un nuevo espíritu y un nuevo corazón. De ello se sigue siempre que nada bueno puede proceder de nuestra voluntad hasta que se reconstituya, y que una vez reconstituida, en la medida en que sea buena, es de Dios, y no de nosotros. 9. Las oraciones en las Escrituras muestran especialmente cómo el principio, la continuación y el fin de nuestra bienaventuranza vienen solo de Dios. Con esta perspectiva, también concuerdan las oraciones de los santos. Así, Salomón ora para que el Señor incline nuestro corazón hacia Él, para andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Primera de Reyes 8:58, insinuando que nuestro corazón es perverso y, por naturaleza, se rebela contra la ley divina hasta que se arrepiente. Además, se dice en los Salmos, inclina mi corazón a tus testimonios. Salmo 119:36. Porque siempre debemos notar la antítesis entre el movimiento rebelde del corazón y la corrección mediante la cual se somete a la obediencia. David, sintiendo por aquel entonces que estaba privado de la gracia que lo guiaba, ora: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. ¿No es esto un reconocimiento de que todas las partes del corazón están llenas de impureza y que el alma ha sufrido una torcedura que la ha desviado de recta a torcida? Y luego, al describir la limpieza, que exige con fervor como algo creado por Dios, ¿no le atribuye la obra enteramente a Él? Si se objeta que la oración en sí misma es síntoma de un afecto piadoso y santo, es fácil replicar que, aunque David ya se había arrepentido en cierta medida, aquí contrastaba la triste caída que había experimentado con su estado anterior. Por lo tanto, hablando como un hombre alejado de Dios, ora apropiadamente por las bendiciones que Dios concede a sus elegidos en la regeneración. En consecuencia, como un muerto, anhela ser creado de nuevo para convertirse, en lugar de esclavo de Satanás, en instrumento del Espíritu Santo. Extraños y monstruosos son los anhelos de nuestro orgullo. No hay nada que el Señor ordene más estrictamente que la observancia religiosa de su sabbat, es decir, descansar de nuestras obras.
pero en nada mostramos mayor renuencia que en renunciar a nuestras propias obras y dar el debido lugar a las obras de Dios. Si la arrogancia no nos impidiera, no podríamos pasar por alto el claro testimonio que Cristo ha dado de la eficacia de su gracia. Yo, dijo él, soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15:1-4. Si no podemos dar fruto por nosotros mismos, como una vid no puede brotar al ser arrancada de raíz y privada de humedad, ya no cabe preguntarse cuál es la aptitud de nuestra naturaleza para el bien. No hay ambigüedad en la conclusión, porque sin mí nada podéis hacer. No dice que seamos demasiado débiles para bastarnos a nosotros mismos, sino que, al reducirnos a la nada, excluye la idea de que poseamos alguna, ni siquiera la más mínima capacidad. Si, injertados en Cristo, damos fruto como la vid, que obtiene su poder vegetativo de la humedad de la tierra, del rocío del cielo y del calor vivificante del sol, no veo nada en una buena obra que podamos llamar nuestra, sin socavar lo que le debemos a Dios. Es vano recurrir a la frívola objeción de que la savia y la capacidad de producir ya están contenidas en la vid, y que por lo tanto, en lugar de derivar todo de la tierra o la raíz original, aporta algo propio. Las palabras de nuestro Salvador simplemente significan que, separados de Él, no somos más que madera seca e inútil, porque, separados así, no tenemos poder para hacer el bien, como dice en otro lugar. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15:13. En consecuencia, en el pasaje ya citado del apóstol Pablo, atribuye toda la operación a Dios. Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. La primera parte de una buena obra es la voluntad. La segunda, el esfuerzo vigoroso al hacerla. Dios es el autor de ambas. Es, por lo tanto, un robo a Dios arrogarnos algo, ya sea en la voluntad o en el acto. Si se dijera que Dios ayuda a una voluntad débil, podríamos quedarnos con algo, pero cuando se dice que Él crea la voluntad, todo lo bueno en ella se nos quita. Además, dado que incluso una buena voluntad sigue agobiada por el peso de la carne y le impide levantarse, se añade que, para afrontar las dificultades de la contienda, Dios suple el esfuerzo perseverante hasta obtener el resultado. De hecho, el apóstol no podría haber dicho de otro modo, como lo hace en otro lugar, que es el mismo Dios quien obra todas las cosas en todos. Primera de Corintios 12:6. Palabras que abarcan, como ya hemos observado, todo el curso de la vida espiritual. Por esta razón, David, tras orar, enséñame tu camino, oh Señor, y andaré en tu verdad, añade, unifica mi corazón para temer tu nombre. Salmo 86:11, insinuando con estas palabras que incluso quienes tienen buena voluntad son propensos a tantas distracciones que fácilmente se vuelven vanos y desfallecen si no se les fortalece para perseverar. Y por eso, en otro pasaje, tras orar, ordena mis pasos con tu palabra, pide que también se le dé fuerza para continuar la lucha, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Salmo 119:133. De esta manera, el Señor inicia y perfecciona la buena obra en nosotros, de modo que se le debe, primero, que la voluntad conciba un amor por la rectitud, se incline a desearla, se sienta movida y estimulada a perseguirla. Segundo, que esta elección, deseo y esfuerzo no fracasen, sino que se lleven a cabo. Y por último, que sigamos adelante sin interrupción y perseveremos hasta el final. Como dice en otro lugar, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15:13. En consecuencia, en el pasaje ya citado del apóstol Pablo, atribuye toda la obra a Dios. Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. La primera parte de una buena obra es la voluntad. La segunda, el esfuerzo vigoroso al realizarla. Dios es el autor de ambas, por lo tanto, es un robo a Dios atribuirnos algo, ya sea en la voluntad o en la acción. Si se dijera que Dios ayuda a una voluntad débil, podríamos quedarnos con algo, pero cuando se dice que Él crea la voluntad, todo lo bueno en ella se nos quita. Además,
dado que incluso una buena voluntad sigue agobiada por el peso de la carne, impidiéndole levantarse. Se añade que, para afrontar las dificultades de la contienda, Dios suple el esfuerzo perseverante hasta obtener el resultado. De hecho, el apóstol no podría haber dicho de otro modo, como lo hace en otro lugar, que es el mismo Dios quien obra todas las cosas en todos. Primera de Corintios 12:6. Palabras que abarcan, como ya hemos observado, todo el curso de la vida espiritual. Por esta razón, David, tras orar, enséñame tu camino, oh Señor, y andaré en tu verdad. Añade, unifica mi corazón para temer tu nombre. Salmo 86:11. Insinuando con estas palabras que incluso quienes tienen buena voluntad son propensos a tantas distracciones que fácilmente se vuelven vanos y desfallecen si no se les fortalece para perseverar. Y por eso, en otro pasaje, tras orar, ordena mis pasos con tu palabra. Pide que también se le dé fuerza para continuar la lucha. Que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Salmo 119:133. De esta manera, el Señor inicia y perfecciona la buena obra en nosotros, de modo que le corresponde, primero, que la voluntad conciba un amor a la rectitud, se incline a desearla, se sienta movida y estimulada a perseguirla. Segundo, que esta elección, deseo y esfuerzo no fracasen, sino que se lleven adelante hasta el resultado. Y por último, que sigamos adelante sin interrupción y perseveremos hasta el fin. 10. La actividad de Dios no produce una posibilidad que podamos agotar, sino una actualidad a la que no podemos añadir nada. Este movimiento de la voluntad no es de la descripción que se enseñó y creyó durante siglos, es decir, un movimiento que posteriormente nos deja la opción de obedecerlo o resistirlo, sino uno que nos afecta eficazmente. Por lo tanto, debemos repudiar el sentimiento frecuentemente repetido de Crisóstomo. ¿A quién atrae? Atrae voluntariamente, insinuando que el Señor simplemente extiende su mano y espera a ver si nos complace aceptar su ayuda. Concedemos que, tal como fue constituido originalmente, el hombre podía inclinarse hacia cualquiera de los dos lados. Pero dado que nos ha enseñado con su ejemplo cuán miserable es el libre albedrío si Dios no obra en nosotros el querer y el hacer, ¿de qué nos sirvió la gracia impartida en tan escasa medida? Es más, por nuestra propia ingratitud, oscurecemos y deterioramos la gracia divina. La doctrina del apóstol no es que la gracia de una buena voluntad se nos ofrezca si la aceptamos, sino que Dios mismo se complace en obrar en nosotros de tal manera que guía, transforma y gobierna nuestro corazón por su espíritu y reina en él como posesión suya. Ezequiel promete que un nuevo espíritu será dado a los elegidos, no solo para que puedan andar en sus preceptos, sino para que realmente anden en ellos. Ezequiel 11:19, 36:27. Y el único significado que se puede dar a las palabras de nuestro Salvador: todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Juan 6:45. Es que la gracia de Dios es eficaz en sí misma. Esto lo sostiene Agustín en su libro, De Praedestinatione Sancta. Esta gracia no se concede a todos promiscuamente, según el dicho popular de Occam, si no me equivoco, que no se niega a nadie que haga lo que le corresponde. Es cierto que se debe enseñar a los hombres que el favor de Dios se ofrece, sin excepción, a todos los que lo piden. Pero dado que quienes reciben el cielo por gracia apenas comienzan a pedirlo, ni siquiera esta pequeña porción de alabanza debe serle negada. Es privilegio de los elegidos ser regenerados por el Espíritu de Dios y luego puestos bajo su guía y gobierno. Por ello, Agustín se burla con razón de quienes se arrogan cierta facultad de voluntad y censura a quienes imaginan que aquello que constituye una evidencia especial de la elección gratuita se da a todos. Dice, la naturaleza es común a todos, pero no la gracia, y la llama una agudeza ostentosa que brilla por mera vanidad, cuando lo que Dios concede a quien Él quiere se atribuye generalmente a todos. En otra parte dice, ¿cómo llegaste? Creyendo. Teme, no sea que, al arrogarte el mérito de encontrar el camino correcto, te apartes del camino recto. Vine, dices, por libre elección. Vine por mi propia voluntad. ¿Por qué te jactas? ¿Quieres saber que incluso esto te fue dado? Escucha a Cristo exclamar, nadie viene a mí, si el Padre que me envió no lo trae. Y de las palabras de Juan,
6:44, deduce que es un hecho incontrovertible, que los corazones de los creyentes son gobernados desde arriba con tanta eficacia que le siguen con un afecto inquebrantable. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Primera de Juan 3:9. Ese movimiento intermedio que imaginan los sofistas, un movimiento que cada uno es libre de obedecer o rechazar, queda obviamente excluido por la doctrina de la perseverancia eficaz. 11. La perseverancia es obra exclusiva de Dios. No es una recompensa ni un elogio de nuestro acto individual. En cuanto a la perseverancia, sin duda se habría considerado un don gratuito de Dios si no hubiera prevalecido el pernicioso error de que se otorga en proporción al mérito humano, según la recepción que cada individuo da a la primera gracia. Habiendo dado lugar a la idea de que estaba enteramente en nuestro poder recibir o rechazar la gracia ofrecida por Dios, tan pronto como se desmiente dicha idea, el error fundado en ella debe caer. El error, en efecto, es doble, pues además de enseñar que nuestra gratitud por la primera gracia y nuestro legítimo uso de ella se ve recompensado por las provisiones subsiguientes de gracia, sus cómplices añaden que, después de esto, la gracia no obra sola, sino que solo coopera con nosotros. En cuanto a lo primero, debemos sostener que el Señor, mientras enriquece diariamente a sus siervos y los colma con nuevos dones de su gracia, porque aprueba y se complace en la obra que ha comenzado, encuentra en ellos aquello que puede continuar con mayores dosis de gracia. En este sentido, se encuentran las frases: «A quien tiene, se le dará. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Mateo 25:21 al 29. Pero aquí son necesarias dos precauciones. No debe decirse que el uso legítimo de la primera gracia se recompensa con medidas de gracia posteriores, como si el hombre hiciera efectiva la gracia de Dios por su propia labor. Ni debe pensarse que existe tal remuneración que la haga dejar de ser la gracia gratuita de Dios. Admito entonces que los creyentes pueden esperar como bendición de Dios que cuanto mejor usen la gracia anterior, mayor será la provisión que recibirán de la gracia futura. Pero afirmo que incluso este uso es del Señor, y que esta remuneración se otorga libremente por mera buena voluntad. La trivial distinción entre gracia operante y gracia cooperante se emplea de manera tan siniestra como desdichada. Agustín, en efecto, la usó, pero la suavizó con una definición adecuada: que Dios, al cooperar, perfecciona lo que comienza operando, que ambas gracias son la misma, pero reciben nombres diferentes según la distinta manera en que producen sus efectos. De ahí se sigue que no hace una distribución entre Dios y el hombre, como si un movimiento propio de cada uno produjera una concurrencia mutua. Todo lo que hace es señalar una multiplicación de la gracia. A este respecto, en consecuencia, dice en otro lugar que en el hombre la buena voluntad precede a muchos dones de Dios, pero entre estos dones está la buena voluntad misma. De ahí se sigue que nada queda para que la voluntad se arrogue como propio. Esto Pablo lo afirmó expresamente. Pues, después de decir: «Es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer», añade inmediatamente: «por su beneplácito». Filipenses 2:13, indicando con esta expresión que la bendición es gratuita. En cuanto al dicho común, que después de haber aceptado la primera gracia, nuestros esfuerzos cooperan con la gracia subsiguiente, esta es mi respuesta. Si se refiere a que, una vez sometidos por el poder del Señor a la obediencia de la justicia, procedemos voluntariamente y nos inclinamos a seguir el movimiento de la gracia, no tengo nada que objetar. Pues es indudable que donde reina la gracia de Dios, también existe esta disposición a obedecer. ¿Y de dónde proviene esta disposición? Sino de que el Espíritu de Dios, siendo en todas partes coherente consigo mismo, tras engendrar primero un principio de obediencia, lo cultiva y fortalece para la perseverancia. Si, a su vez, se refiere a que el hombre es capaz por sí mismo de ser colaborador de la gracia de Dios, lo considero un engaño pestilente. 12. El hombre no puede atribuirse ni una sola buena obra aparte de la gracia de Dios. En apoyo de esta opinión, algunos hacen una aplicación ignorante y falsa de las palabras del apóstol. Trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. 1 Corintios 15:10. El significado que les dan es que,
Como Pablo podría haber parecido hablar con cierta presunción al preferirse a los demás apóstoles, corrige la expresión hasta aquí, refiriendo la alabanza a la gracia de Dios, pero al mismo tiempo se llama a sí mismo cooperador de la gracia. Es extraño que esto haya sido un obstáculo para tantos escritores, por lo demás respetables. El apóstol no dice que la gracia de Dios trabajó con él hasta convertirlo en copartícipe de la labor. Más bien, transfiere todo el mérito de la labor solo a la gracia, modificando así su primera expresión. No fui yo, dice, quien trabajó, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. Quienes han adoptado la interpretación errónea se han visto engañados por una ambigüedad en la expresión, o más bien por una traducción descabellada, que pasa por alto la fuerza del artículo griego. Pues, tomando las palabras literalmente, el apóstol no dice que la gracia fuera colaboradora con él, sino que la gracia que estaba con él era la única obradora. Y esto lo enseña, no de forma oscura, aunque breve, Agustín cuando dice, la buena voluntad en el hombre precede a muchos dones de Dios, pero no a todos, ya que la voluntad que precede se encuentra entre ellos. Añade la razón, pues está escrito, el Dios de mi misericordia me prevendrá. Salmo 59:10. Y, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Salmo 23:6. Previene al que no quiere y lo hace querer. Sigue al que quiere, para que no quiera en vano. A esto asiente Bernardo, presentando a la iglesia, orando así. Atráeme, yo que estoy en cierta medida reacio, y hazme querer. Atráeme, yo que estoy perezosamente rezagado, y hazme correr. 13. Agustín tampoco reconoce ninguna actividad independiente de la voluntad humana. Escuchemos ahora a Agustín, en sus propias palabras. No sea que los pelagianos de nuestra época, es decir, los sofistas de la Sorbona, nos acusen, como suelen hacerlo, de oponernos a toda la antigüedad. En esto, de hecho, imitan a su padre Pelagio, quien en la antigüedad presentó una acusación similar contra Agustín. En el segundo capítulo de su Tratado de Correctione et Gratis, dirigido a Valentín, Agustín explica extensamente lo que diré brevemente, pero con sus propias palabras, que a Adán le fue dada la gracia de perseverar en el bien si tenía la voluntad. A nosotros nos es dada la voluntad, y por la voluntad vencer la concupiscencia. Que Adán, por lo tanto, tenía el poder si tenía la voluntad, pero no quiso tener el poder, mientras que a nosotros nos son dadas tanto la voluntad como el poder, que la libertad original del hombre fue poder no pecar, pero que nosotros tenemos una libertad mucho mayor, a saber, no poder pecar. Y para que no se suponga, como erróneamente hace Lombardo, que habla de la perfección del estado futuro, poco después disipa toda duda al decir, pues la voluntad de los santos está tan inflamada por el Espíritu Santo que son capaces porque quieren, y dispuestos porque Dios obra en ellos el querer. Pues sí, en tal debilidad, en la que, sin embargo, para suprimir el orgullo, la fuerza debe perfeccionarse, su propia voluntad les es confiada, de tal manera que, con la ayuda de Dios, son capaces si quieren, aunque al mismo tiempo, Dios no obra en ellos para que quieran. Entre tantas tentaciones y debilidades, la voluntad misma cedería, y en consecuencia, no podrían perseverar. Por lo tanto, para contrarrestar la debilidad de la voluntad humana y evitar que flaquee, por débil que sea, la gracia divina actuó sobre ella inseparablemente e ininterrumpidamente. Agustín, al abordar de lleno la cuestión de cómo nuestros corazones siguen el movimiento cuando Dios los influye, afirma necesariamente que el Señor atrae a los hombres por su propia voluntad, voluntades, sin embargo, que Él mismo ha creado. Ahora tenemos un testimonio de Agustín sobre la verdad que deseamos especialmente mantener, a saber, que la gracia ofrecida por el Señor no es simplemente una que cada individuo tiene plena libertad de elegir recibir o rechazar, sino una gracia que produce en el corazón tanto la elección como la voluntad. De modo que todas las buenas obras que siguen son su fruto y efecto. La única voluntad que produce obediencia es la voluntad que la gracia misma ha creado. En otro lugar, Agustín usa estas palabras. Toda buena obra en nosotros se realiza solo por la gracia. 14. Agustín no elimina la voluntad del hombre, sino que la hace totalmente dependiente de la gracia. Al decir en otro lugar que la voluntad no es arrebatada por la gracia, sino que de lo malo se transforma en bueno, y después de ser bueno, es asistida.
Solo quiere decir que el hombre no es atraído como por impulsos externos, sin la moción del corazón, sino que es afectado interiormente para obedecer desde el corazón. Declarando que la gracia se da especial y gratuitamente a los elegidos, escribe así a Bonifacio: sabemos que la gracia divina no se da a todos los hombres, y que a quienes se les da, no se da ni según el mérito de las obras, ni según el mérito de la voluntad, sino por gracia libre. En cuanto a quienes no se les da, sabemos que no darla es un justo juicio de Dios. En la misma epístola, argumenta firmemente contra la opinión de quienes sostienen que la gracia subsiguiente se otorga al mérito humano como recompensa por no rechazar la gracia original. Pues presiona a Pelagio para que confiese que la gracia gratuita nos es necesaria para cada acción, y que, por el mero hecho de ser verdaderamente gracia, no puede ser la recompensa de las obras. Pero el asunto no puede resumirse más brevemente que en el 8º capítulo de su Tratado de Corruptione et Gratia, donde muestra, primero, que la voluntad humana no obtiene la gracia por la libertad, sino que por la gracia obtiene la libertad. Segundo, que por medio de la misma gracia, el corazón, imbuido de un sentimiento de deleite, se entrena para perseverar y se fortalece con una fortaleza invencible. Tercero, que mientras la gracia gobierna la voluntad, ésta nunca cae. Pero cuando la gracia la abandona, cae inmediatamente. Cuarto, que por la libre misericordia de Dios, la voluntad se vuelve hacia el bien, y cuando se vuelve, persevera. Quinto, que la dirección de la voluntad hacia el bien, y su constancia después de ser así dirigida, dependen enteramente de la voluntad de Dios, y no de ningún mérito humano. Así, la voluntad, el libre albedrío, si así se le quiere llamar, que se deja al hombre es, como él la describe en otro lugar, una voluntad que no puede volverse hacia Dios, ni continuar en Dios, a menos que sea por la gracia. Una voluntad que, cualquiera que sea su capacidad, deriva toda esa capacidad de la gracia. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.